Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, desde San Diego reciban un cariñoso y fraternal saludo. Les habla Mario Hernández. Durante esta época del año, que se extiende desde la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura hasta la fiesta de Pentecostés, les tengo una historia muy bonita que quiero contarles hoy. Vamos hoy entonces a contar una historia, como cuando nos sentábamos nosotros, tal vez en el regazo de la abuela o del abuelo, y nos contaba una historia. Era tiempo maravilloso de la infancia, y la Biblia tiene historias muy bellas que contarnos, que nosotros debiéramos practicar también con nuestros hijos cuando ellos tengan suficiente entendimiento, empezar a contarles estas historias que Dios nos cuenta. Hay un drama hermoso en la Biblia que corre paralelo a esta fiesta que se extiende, o a este periodo que se extiende desde la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés. Es un drama hermoso, lleno de ternura, de drama, de generosidad, muy inspirador, que ustedes seguramente ya adivinan de qué se trata. Se trata simplemente del libro de Ruth. Como les mencioné en el mensaje pasado, esta es una historia que corre paralela a este periodo que estamos viviendo actualmente, y por esa razón, como les expliqué, en la misma Biblia nos explica qué periodo empieza la siega. Si ustedes recuerdan, si vamos a ir al libro de Deuteronomio, podemos encontrar aquí la clave, donde dice, en Deuteronomio capítulo 16 y versículo 9 del libro de Deuteronomio leemos, 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y sabemos que son las 7 semanas completas, o 7 sábados perfectos, como dice literalmente el texto masorético, el texto oficial de la comunidad judía. Serán 7 sábados perfectos, es lo que dice literalmente Shavua Shabbatot, que quiere decir 7 sábados se contarán, o sea que son 7 semanas cumplidas. Sabemos que al día siguiente de ese sábado semanal, a partir del día siguiente del sábado semanal de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se ofrece la gavilla que representaba a Jesucristo, como se los expliqué la vez pasada, a partir de ese día, del día siguiente del sábado semanal, durante la fiesta de panes sin levadura, entonces ya se podía meter la hoz en la mies, cuando se hubiera ofrecido los primeros frutos de la cosecha de la cebada, que es la primera cosecha que venía en la tierra del Medio Oriente, en toda esa región que llamaban la Media Luna, entre Egipto y lo que llaman la tierra de Israel. Y toda esta región, sabemos que la primera cosecha que venía era la cosecha de la cebada, también se los demostré la vez pasada. Sin embargo, recordemos una vez más, para que todo quede bien claro, en el capítulo 9 del Éxodo se nos explica en qué orden llegaban las cosechas. Entonces, por eso es que vamos a leer este librito hoy, porque como les dije, tiene relación con este tiempo. En el capítulo 9 y versículo 31 del Éxodo, como les expliqué la vez pasada, sin embargo, volvamos allá, capítulo 9, versículo 31 del Éxodo, explicando el daño que causó la plaga del granizo. Aquí la misma Biblia, maravillosamente, un poquito aquí, un poquito allá, nos va explicando el orden de las cosechas en la Tierra Santa, y es el mismo orden que Dios utiliza para explicarnos su plan de salvación y el orden de las resurrecciones. Por eso es tan hermoso estudiar esto y ver cómo lo físico es un reflejo de lo espiritual, y cómo Dios se basa de su creación física para enseñarnos la creación espiritual que está llevando a cabo hoy con nosotros. Es un tema maravilloso. Entonces, en el capítulo 9, versículo 31 del Éxodo, Dios nos explica y dice, el lino pues y la cebada fueron destrozados. Fíjense bien, dice, porque la cebada estaba ya espigada. O sea que era el primer cereal que se espigaba. Estamos hablando del tiempo del Éxodo. O sea que en ese tiempo la cebada ya está espigada. Por eso Dios le dijo a Aarón y a Moisés, dice en el capítulo 12, habló el Eterno a Moisés y a Aarón, versículo 1, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Y sabemos que en hebreo se llama el mes de Abib, o el mes de las espigas verdes. Aquí está la razón por la cual en ese mes, el mismo mes en que salieron los israelitas de Egipto, cuando Dios estaba derramando las plagas de Egipto, dice, el lino y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada.
serán las espigas verdes. Por eso esta es la primera, la primicia, es de la cebada, que representa de ella, la primera cosecha es Jesucristo. Vamos a ver que la segunda es la del trigo, como les mencioné la vez pasada. La cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. O sea, el trigo y el centeno venían después de la cebada. Aquí va el orden de las cosechas que Dios nos da. Es maravilloso, los que han vivido en el campo pueden entender mejor esto, pero hoy es importante que entendamos estos conceptos para que veamos la forma como Dios obra. Basándose en su creación espiritual, nos da un paralelo maravilloso de su creación, de su creación física, nos da un maravilloso paralelo de la creación espiritual que está llevando a cabo. Por eso habla el apóstol Pablo de Jesucristo, las primicias de la cebada, que era la gavilla mecida que se ofrecía después del sábado semanal, durante la temporada de los panes sin levadura, y luego vienen entonces las primicias del trigo, que era tardío, o sea, el que viene después, la siguiente cosecha. Por eso Cristo es primicias y nosotros también somos primicias. Cristo es primicias de la cebada, paralelamente hablando, nosotros somos las primicias del trigo, que era la cosecha que venía después. Ahora, con esto en mente, como nos lo acaba de explicar aquí la misma Biblia, vamos a ver también por qué razón el libro de Ruth encaja perfectamente con esta temporada del año, no únicamente para entender y para ver. Repitamos lo que también les dije en el capítulo 1 y versículo 22 del libro de Ruth. Si quieren ir por allá, por favor. Libro de Ruth, capítulo 1 y versículo 22, dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Capítulo 1, versículo 22 del libro de Ruth, dice: así volvió Noemí. Se puede decir Noemí o se puede decir Noemi, según como ustedes, las mujeres que tienen el nombre, ellas deciden cómo se pronuncia, ¿no? Y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Al comienzo de la siega de la cebada, y entendemos aquí en el versículo 23, de capítulo 23 de Levítico, y el sacerdote dice, 23:9, Levítico 23:9, y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos el día siguiente del día sábado. De ella la mecerá, les he demostrado, espero, en forma fehaciente y clara, que es el sábado semanal, según el mismo Jesucristo cumplió esta profecía, cosa que no se puede negar, se los demostré la vez pasada. No quiero detenerme más en el tema, pero sabemos que únicamente a partir del día en que se ofrecía esa gavilla, entonces se podía meter la hoz en la siega, como nos lo dice el libro de Deuteronomio. La Biblia siempre nos muestra un poquito aquí, otro poquito allá. Y vea lo que dice aquí en el versículo 14, dice: no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. O sea que a partir del día, que era el primer día de la semana, el día en que Jesucristo ascendió a los cielos, y que paralelamente el sacerdote ofrecía, hacia las 9 de la mañana, ofrecía aquella gavilla delante de Dios para que fuésemos aceptos. Jesucristo ascendió al Padre para que fuésemos aceptos y aceptara la obra de redención que había realizado, porque somos salvos por su vida. Recuerden eso, somos reconciliados por su muerte y salvos por su vida, como nos lo explica el libro de Romanos. Pero empecemos entonces aquí el libro de Ruth, y ahora, fíjense una vez más, como ya les leí en el capítulo 1, versículo 22 del libro de Ruth, cómo ya llegaron ellas al comienzo de la siega de la cebada. O sea que llegaron seguramente después de ese sábado semanal, durante la época de los panes sin levadura. Sabemos cuando Ruth y Noemí, nos podemos poner en la escena, llegaron a Belén otra vez de regreso. Cuando llegó Noemí de regreso de la tierra de Moab, era seguramente el día en que se había ofrecido la gavilla, cuando empezaba la siega de la cebada. La Biblia nos da un poquito aquí y otro poquito allá, y nos da a entender el orden de estas cosechas, que es muy importante entender. Y ahora fíjense ustedes también la razón por la cual este libro se lee en esta época del año, queda confirmada en el versículo 23 del capítulo 2 de Ruth. Capítulo 2, versículo 23. Dice: estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada,
y la del trigo, y vivía con su suegra. Ahora sabemos que la siega del trigo venía después, también se los expliqué, pero es muy bueno repetir esto para que les quede firmemente grabado en sus mentes. La Biblia misma nos dice en qué orden llegaban estas cosechas, un poquito aquí, un poquito allá. Volviendo otra vez a Éxodo, veamos el capítulo 34 del Éxodo y entendemos también cómo en forma maravillosa la Biblia nos va indicando paso a paso el orden del plan de Dios. Y que gracias a Dios y al Espíritu que nos ha dado y a la enseñanza que recibimos del fundamento que echó Dios en esta época en que nos tocó vivir por medio del señor Herbert Armstrong, tenemos entonces el plan de Dios claramente en nuestras mentes y ahora entonces podemos entender con mayor claridad. Entonces, yendo a Éxodo 34, versículo 22, tenemos entonces indicada aquí la segunda cosecha. La primera empezaba al siguiente día del sábado semanal, cuando se ofrecía la gavilla de la cebada, que representaba a Jesucristo, que es la primera cosecha, y luego es las primicias. Y entonces, en el versículo 22 del capítulo 34 del Éxodo, dice, también celebrarás la fiesta de las semanas. O sea que había que contar 7 semanas o 7 sábados, como lo dice literalmente el texto masorético, 7 sábados perfectos. O sea que eran sábados, de eso no quepa ninguna duda, hasta el día siguiente del séptimo sábado. Dice, también celebrará la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. Ahí está. Primero la cebada, después el trigo. Cristo es las primicias de la cebada, nosotros somos las primicias del trigo. La Biblia se explica maravillosamente y luego dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y sabemos que, por ejemplo, las viñas no se maduraban sino hacia el final del año, o sea que es otro tipo de cosecha. A mí me tocó vivir en Francia durante 4 años y medio y presenciar las vendimias, que en aquella región del mundo corren bastante paralelas con la vendimia de la Tierra Santa y siempre se hacía en el otoño, o sea que era la otra cosecha, es uno de los frutos que se cosechaban allí. Entonces Dios maravillosamente, por medio de las diferentes cosechas que se hacían en la Tierra Santa, nos va indicando paso a paso el orden de su plan divino de salvación. Vamos entonces al libro de Ruth, capítulo 1, y como dice aquí, aconteció en los días en que gobernaban los jueces. La forma como empieza esto en el hebreo es como diría nuestro abuelo o nuestra abuela contándonos una historia, érase que se era, o érase una vez. Así empieza la historia y dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahora nadie se ha puesto de acuerdo en saber cuál de los jueces era, si era Gedeón o si era Abimelech o quién era, pero dice que hubo hambre en la tierra. Nosotros sabemos que en la época de Gedeón hubo hambre, ustedes lo pueden revisar ustedes mismos, saben que Gedeón ocultaba el grano en una cueva, porque los madianitas venían y los filisteos y los amalecitas venían y se robaban las cosechas de los hijos de Israel. Podría bien haber sido este el tiempo, pero en fin, a cabo es especulación. Por alguna razón el texto bíblico no nos dice cuál de los jueces era, pero podemos entonces especular un poco. Entonces dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Un varón de Belén de Judá. Vamos a ver quién es ese varón. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Elimelech significa Dios es mi rey. O sea que según las genealogías que tienen los judíos, este hombre naturalmente parece que está en la línea de la línea real, que venía de Belén de Judá. Y luego dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, él y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. Noemí significa dulce o placentera, un nombre muy bello para una mujer. Sus hijos tenían un sentido un poco trágico, como vamos a ver más adelante. Dice, los nombres de sus hijos eran Mahlón. Mahlón significa enfermizo, casi como en español, está malón, diría alguno, o maloncito, pero malón significa enfermizo y Kelión significa como el que desaparece en hebreo, o también tiene un sentido como de destrucción en el idioma hebreo. Efrateos de Belén. Efrateos era uno de los nombres de cierta familia de Belén de Judá. Se cree que tiene que ver con Efratá, que fue la mujer de Caleb, que está en el primer libro de las Crónicas, pero en fin, esto no quiero ir con demasiados tecnicismos,
Pero esta es una de las orígenes de esta palabra efrateo, que se utiliza aquí y que es peculiar de ciertas familias de Belén. Sabemos que el rey David naturalmente viene de esta familia. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. O sea que hubo una hambruna en la tierra, hubo hambre, y este hombre emigró. Seguramente había una invasión, la situación era sumamente difícil, entonces emigraron a los campos de Moab. Pero dice aquí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. El comentario judío da a entender que seguramente estos muchachos o estos jóvenes se casaron con estas mujeres moabitas, que normalmente no deberían haberlo hecho según las instrucciones de Dios en Deuteronomio capítulo 7. Usted recuerda, es muy bueno ir revisando las leyes de Dios en este contexto, pero ustedes recuerdan en Deuteronomio capítulo 7, para revisar allí rápidamente, dice en el capítulo 7 y versículo 3, pero claro que está hablando principalmente de las familias que estaban en Canaán. Los moabitas no eran parte de estas familias, pero dice, Deuteronomio 7:2, y el Eterno tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Está hablando de las naciones de Canaán. Las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Parece, según dicen los comentarios judíos, que esta es la razón por la cual estos jóvenes murieron prematuramente, por haberse casado con estas mujeres que seguramente adoraban a dioses extraños. Pero vamos a ver más adelante cómo Dios obra y su misericordia es grande y es significativa para nosotros hoy, los que hemos sido llamados, los que desde la niñez conocimos tal vez otros credos u otras religiones y hemos sido llamados a la iglesia de Dios. Esto es como una historia precursora de la nuestra. Y luego dice, y murió Elimelech, leyendo el versículo 3, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Es muy interesante que la palabra Ruth significa compañera o amiga, que francamente encaja perfectamente con el carácter de esta mujer, como lo vamos a ver más adelante. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión. O sea que es una mujer que sufrió inmensamente. Esta pobre mujer, Noemí, perdió el marido y perdió sus 2 hijos. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Eterno había visitado a su pueblo para darles pan. O sea que al cabo de esos 10 años, que es un tiempo de juicio, ustedes recuerdan en Apocalipsis, cuando Dios le habla a la iglesia de Esmirna, le dice que tendrá tribulación por 10 años. Y esto se ha repetido y lo hemos visto tal vez en nuestra época también, paralelo, del 86 al 96, muy interesante, pero eso después o por ahora es especulación. Ya en el futuro veremos cosas confirmadas de lo que ahora podemos únicamente barruntar. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Vemos que Moab estaba al otro lado del mar Muerto, entonces tenían una jornada larga que hacer para regresar otra vez a la tierra de Judá, aunque Judá estaba al sur de la tierra de Israel. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, o sea que ya habían empezado a caminar, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Ahora, la casa de su madre no dice la casa de su padre, seguramente porque la madre las habría de consolar más que el padre, porque el padre seguramente no estaba de acuerdo aunque se hubieran casado con estos 2 hombres de Judá, y la madre, pues con un corazón tal vez más tierno, las podría consolar. El Eterno haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea que las muchachas, seguramente estas mujeres se portaron bien, y ella les desea que el Dios tenga misericordia de ellas, como ellas la tuvieron. Y luego dice, os conceda el Eterno que halléis descanso, cada una en casa de su marido, o sea que se vuelvan a casar. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. O sea, es una expresión muy común de esta época, vamos a ver expresiones muy comunes de esta época, o sea que ellas lloraron
despidiéndose de su suegra. Se ve que eran mujeres pues muy afectuosas y querían acompañarla. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea que al principio las dos tenían esta intención. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y esto nos recuerda naturalmente la ley del levirato. Muy interesante ver cómo esto todo corre paralelo con la ley de Dios. Si ustedes quieren ir por un momento, por favor, a Deuteronomio capítulo 25, porque ella les dice eso. Porque dice, recuerdan ustedes cuando los saduceos vinieron a Jesucristo y le dijeron que había habido 7 hermanos y uno tenía una mujer y él murió y luego el que seguía pues tomó la mujer porque el primero no tuvo hijos. O sea, lo se llamaba la ley del levirato, que era una ley que existía en aquellos, pues que es una ley que Dios había dado, como dice en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Dejemos que la Biblia misma se explique. Deuteronomio 25, 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Por eso Noemí les está diciendo esto a las muchachas. Yo ya estoy muy anciana para tener hijos. O sea que ellas tendrían que esperar muchos años. Fíjense, verá lo que dice aquí. Dice, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, o sea que tenía que ser otro hermano de los dos que murieron, Chilión y Malón, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. O sea que el primer hijo que tuviera el hermano del que murió, entonces el primogénito que tuviera con la esposa viuda del primer hermano, habría de llevar y heredar la herencia del que murió. O sea que legalmente el hijo como que no era de este padre, sino que lo tenía en nombre de su hermano, para que la heredad, la división que Dios dejó en la tierra, siguiera de generación en generación. Todo esto es el orden en que Dios estableció que esto habría de ocurrir. En fin, más adelante volveremos a esto porque es una de las leyes que se menciona en este libro de Ruth. Y es muy interesante también para nosotros en esta época, porque viene la época de Pentecostés, cuando Dios envió el Espíritu, y sabemos que por medio del Espíritu Dios está escribiendo sus leyes en nuestro corazón, la pone en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón, y es muy importante recordar todo esto, porque en el Espíritu Dios, Jesucristo dijo, no había venido a abolir la ley ni los profetas, y entonces, aunque esto no tenga una aplicación directa hoy, sin embargo tiene lecciones profundas para nosotros. Y muy bien, digamos aquí, tengo yo más hijos en el vientre, les dice Noemí en la mitad del versículo 11, que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? O sea, que está hablando específicamente de la ley que les acabo de leer. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Eterno ha salido contra mí. Se había perdido su marido y había perdido sus 2 hijos. Naturalmente estaba afligida. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea que Orfa entendió, pues yo qué futuro tengo aquí, en su pensar natural, cómo reaccionaría naturalmente un ser humano hoy, o una mujer ante esa perspectiva. Dijo, pues yo claro, aquí no tengo ningún futuro, más bien me despido y me voy. Pero dice, y Ruth se quedó con ella. Entonces vemos aquí que indudablemente hay una actitud y seguramente un espíritu que Dios, cuando Dios empieza a llamar a alguien, empieza a trabajar con esa persona. Y sabemos que el Espíritu es el que nos guía, y el Espíritu de Dios está con los que Él llama, hasta que el Espíritu está en los que Él llama. Pero vemos aquí una actitud que va más allá, de alguien que ve más allá de lo físico, de alguien que puede ya tener una percepción más profunda de una realidad espiritual que la gente natural no tiene. Es la única forma como podemos entender este comportamiento de Ruth, que es un ejemplo para nosotros hoy. Dice, y Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Porque es indudable que una vez que una mujer vuelve a un medio de estos, donde el medio es tan poderoso,
el medio es tan poderoso y vuelve a su pueblo. ¿Cómo habría ella de seguir si alguna vez dejó esos dioses para adherirse al Dios del marido hebreo que tuvo? Era muy difícil que esta mujer pudiera mantenerse en la fe ella sola, rodeada en un medio como el que estaba. Era necesario que saliera por completo de ahí. Por eso es muy importante tener esto en cuenta, y Dios por eso dice: salid de ella, pueblo mío, para que sabe Dios que no podemos tener, como dice en 1 Corintios, es muy importante tener todo esto en cuenta. En 1 Corintios, hermanos, ustedes recuerdan lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, tiene relación con esto. Dice en versículo 14, 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, o qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ruth indudablemente ya entendía en el Espíritu, indudablemente el Espíritu de Dios estaba trabajando con esta mujer, y la otra naturalmente no podía verlo. Ya supo que tendría que salir de allí por completo, y lo vamos a ver en las frases que continúan, que están aquí a continuación. Dice aquí, en el versículo 15, volviendo a leer, capítulo 1, versículo 15, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ella sabía que ese iba a ser su destino, el destino de Orfa. Y respondió Ruth, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo. Qué lección más profunda y más bella de la absoluta integridad, de la absoluta entrega, sumisión y rendición a Dios, hermanos. Esto vale la pena volverlo a leer, porque esta es la entrega que Dios espera de nosotros, hermanos, cuando iniciamos este camino. No quiere Dios medias tintas, hermanos. No quiere Dios que no seamos ni fríos, que seamos tibios, como ni fríos ni calientes. Esta declaración de Ruth es de inmenso valor, de inmenso ejemplo para nosotros, los que vivimos hoy en una época en que, según la profecía bíblica, reina un ambiente de tibieza, hermanos, y nos insta este ejemplo a seguir con todo nuestro ser a Dios, hermanos, y a ver la hermosa recompensa y el desarrollo de los que confían en Dios. Bienaventurado el que confía en el Eterno. Son palabras hermosas que debemos mantener siempre en mente, hermanos. Bienaventurado el que confía en el Eterno. Está repetido muchas veces en el libro de los Salmos, Salmo 34, y en muchas otras partes de la Biblia. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ella sabía que esta mujer pertenecía al pueblo de Dios, y donde quiera que vivieres, viviré. Qué entrega más hermosa y qué cumplimiento del nombre del significado de su nombre, Ruth, compañera. Y luego dice, tu pueblo será mi pueblo, que hoy espiritualmente corresponde a la iglesia de Dios. Y tu Dios, porque la iglesia de Dios es el Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios. Ven ustedes cómo el paralelo corre armoniosamente. Y tu Dios será mi Dios. Entrega total, rendición total. Conmovedora frase, hermanos, de una decisión, de una entrega, de un ser con determinación absoluta, de seguir hasta el final un camino que ya había emprendido, porque ambas habían emprendido el camino, pero Orfa se devolvió al comenzar el camino, cuando se dio cuenta el costo que implicaba. Ruth, como dice, calculó el costo, como es una de las cosas que nos enseñan los ministros antes de ser bautizados. Esto, el que se mete en este camino, tiene que calcular el costo, porque tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, como lo dice Jesucristo, y andar por un camino estrecho, de muchas pruebas,
pero el final, hermanos, vale la pena, es glorioso, es maravilloso. O sea que, dice aquí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Versículo 17, donde tú murieres, moriré. Para completarlo, era tan perfecta la determinación de esta mujer que estaba decidida a ir hasta la muerte con esta suegra de ella, que es también un ejemplo absolutamente asombroso, porque sabemos que las relaciones entre suegras y nueras ya tienen fama. De eso pues ni hay que hablar. O sea que eso hace aún todavía más potente el contraste y la lección que nos enseña este libro. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno y aún me añada. Una frase que encontramos con frecuencia en el libro de Samuel. Así me haga el Eterno y aún me añada, como quien dice que el Eterno me mate y me contramate, prácticamente es lo que quiere decir. Así me haga el Eterno y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es la determinación de un cristiano cuando emprende este camino. Sabe que ha de seguir hasta la muerte, hermanos, y sabemos que el futuro y la profecía nos indican que ese ha de ser el camino de muchos, pero eso está en manos de Dios, el decidir quién será y quién no será, y ahora nos está probando con este propósito. Hará separación entre nosotras dos. Versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y es como hoy, hermanos, el llamamiento a esta iglesia es, si Dios llama a una persona, esa persona tiene que manifestar de suyo la convicción y la resolución que tiene de seguir este camino. Es muy interesante que esta mujer sea gentil y que hoy en día Dios esté llamando gente también de estos del mundo gentil, o sea que es un paralelo que tiene mucho que ver con nosotros hoy. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? O sea que todo el pueblo la conocía, seguramente era de una familia principal, tal vez de la genealogía de la cual después habría de surgir David, Elimelech, era pariente de Booz, y sabemos que Booz está en la genealogía de Jesucristo, o sea que era de esa genealogía que habría de ser la familia real, o sea que era familia distinguida y conocida en Belén, y dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? O sea que había ella partido hacía ya muchos años, y le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí quiere decir placentera, Mara quiere decir amarga, porque venía muy triste naturalmente después de perder 2 hijos y un marido, porque es grande, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Son pruebas, y esta gente entendía que todo nos ocurre, nada hay que nos ocurra que no sea permitido por Dios, y en forma más directa entendemos en la Biblia, la gente le atribuía las cosas a Dios, fuera bien o fuera mal, naturalmente respetando su nombre, como lo hizo Job, dijo, el Eterno dio, el Eterno quitó. Versículo 21. Yo me fui llena, pero el Eterno me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que el Eterno me ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Seguramente ellos desobedecieron a Dios no debieron haberse ido de la tierra. En fin, dejemos que Dios después juzgue todo esto, nosotros sigamos aquí nuestro relato. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Seguramente después ellas descansaron algún sábado en ese camino, y el día después de ese sábado, tal vez emprendieron de nuevo el camino, y llegaron a Belén el día en que se empezaba a meter la hoz de la cebada. Sabemos que esa primicia representaba a Jesucristo, sabemos el paralelo de Jesucristo y del llamamiento de un ser que no era parte de Israel físico, pero sabemos que Dios la integró en el pueblo, así como a nosotros que éramos ramas del olivo, Dios nos llamó y nos injertó en el olivo, como explica el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 11 y capítulo 12. Son paralelos muy bellos, hermanos, que nos enseñan muchas cosas. Capítulo 2.
Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. O sea que sí era de la familia de la cual habría de salir David, de la familia real, que era un hombre rico y poderoso, según el hebreo. Es una palabra que en hebreo, cuando dice hombre, significa un hombre de valor o un hombre poderoso, pero con dignidad. O sea que todo esto implica mucho. Se llamaba Booz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Y sabemos también que la Biblia aquí nos enseña por qué razón podían ellos ir a espigar. Ustedes recuerdan en el mismo libro del Levítico, inmediatamente después del orden de las fiestas, Jesucristo, Dios, que fue Jesucristo antes de encarnarse, en el versículo 22 del capítulo 23 del Levítico dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra, capítulo 23 del Levítico, versículo 22, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Quiere decir que cuando iban recogiendo los atados para hacer las gavillas, las espigas que se iban cayendo había que dejarlas ahí, y lo que quedaba en los rincones no había que segarlo todo. Y vamos, la sabiduría de Dios, para que no hubiera mendigos, sino que los que les faltara algo pudieran ir y recoger algo con dignidad, porque al fin y al cabo estaban haciendo un poco de trabajo, que era el ir a recoger algo del campo, y no tenían que ir a mendigar por la calle. Todo es parte de la sabiduría de Dios, que hoy se podría practicar. Y hay pueblos en Irlanda y en ciertos pueblos europeos de origen israelita, esto ha sido una tradición también. Cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre, para el extranjero, y así verá, Moabit, esta Ruth la Moabita era extranjera, y eran pobres porque lo habían perdido todo, la dejarás yo el Eterno vuestro Dios. Entonces, es el Levítico 23, versículo 22, y en el Deuteronomio 24, 19, tenemos también una repetición del mismo principio. Si quieren ir allá, Deuteronomio, muy interesante revisar estas leyes. 24, 19, del Deuteronomio dice, Deuteronomio 24, 19, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, ahí se cumple literalmente en el caso de Ruth, para el huérfano y para la viuda, se cumple literalmente en el caso de Noemí, que era viuda, para que te bendiga el Eterno tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas, no recorrerás las ramas que hayas dejado. Tras de ti serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. La sabiduría infinita de Dios, de misericordia establecida en su ley. Entonces Ruth la Moabita dijo a Noemí, volviendo al capítulo 2 y versículo 2 del libro de Ruth: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea que seguramente algunos ni cumplían esta ley, pero si alguien la dejaba entrar, entonces ella habría, pero ella tenía derecho según la ley de Dios, porque era extranjera. Y Noemí por ser viuda. Y ella le respondió: ve, hija mía. Trato muy hermoso. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, cumpliendo exactamente lo que acabamos de leer, que no habían de recoger las espigas. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Entonces vemos una coincidencia. Cuando Dios empieza a guiar las cosas, yo sé cuando ustedes han venido a la iglesia, hay muchas coincidencias en la vida de uno. Cuando uno recorre el camino que ha andado, cuando Dios lo ha llamado, el camino que ha recorrido, ve muchas coincidencias y muchas ocurrencias que uno hoy en día comprende y sabe que había una mano que lo estaba guiando. Este es muy paralelo al llamamiento que Dios nos tiene a nosotros. Y veamos si dice así: y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: el Eterno sea con vosotros. Qué saludo más hermoso. Se veía que era un hombre de gran dignidad, pero un hombre rico, pero un hombre honorable, y utilizar esta forma de saludar es verdaderamente notable y hemos de tenerla en cuenta, sobre todo en un mundo de hoy en el cual se pierden tanto las buenas maneras, hay tanta brusquedad y hay tanto
de aquello que el apóstol Pablo describe, que los hombres serán amadores de sí mismos, irrespetuosos, desobedientes a los padres. Es muy bonito ver este trato, la forma digna y honorable de tratarse. He aquí que Booz vino de Belén, y ya esto dice, la abundancia del corazón habla la boca. Vemos cómo esto empieza a reflejarnos el carácter de este hombre. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, el Eterno sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Eterno te bendiga. O sea que seguramente era un tiempo en que el pueblo había vuelto otra vez, durante la época de los jueces, a la fe del verdadero Dios, y el pueblo se había arrepentido y estaba obedeciendo a Dios, como ocurrió tantas veces. Versículo 5, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Naturalmente notó a Ruth, que estaba trabajando en su campo. Seguramente era una mujer guapa, y la observó, tal vez por su dignidad y su discreción. Pero veamos, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas, utilizando su derecho de extranjera, según la ley de Israel. El Dios, tu Dios, será mi Dios, ya que ella está utilizando el privilegio de la misericordia de ese Dios. Luego dice, entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar. Vemos un rasgo de esta mujer. Ya no solo vimos la resolución absoluta de estar con su suegra, sino una virtud más, la virtud de la diligencia. La virtud de la diligencia, ni aún por un momento. O sea que ya empezaron a notar virtudes notables en el carácter de esta mujer, y vemos que eso es lo que a Dios le importa. Dios ve el corazón. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. O sea que la recibió con dignidad. Vemos un corazón generoso en este hombre. Dice, mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea que la hizo sentir bienvenida. Luego dice el versículo 10, ella entonces bajando su rostro, inclinó a tierra y le dijo, de forma respetuosa, está lleno de dignidad este libro, y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Fue una renuncia total, lo dejó todo. Muy parecido al llamamiento, digamos exactamente igual al llamamiento que tenemos nosotros. El Eterno recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno Dios de Israel. Si Dios nos hace andar por un camino estrecho, hermanos, es porque la recompensa va a ser mayor. Sabemos que esa ley del primogénito que recibe doble porción se aplica a nosotros porque somos las primicias. Las primicias de la fuerza es exactamente igual a hablar de primogénito. Estamos hablando de primicias, de las primicias de la cosecha que esta mujer aquí está tomando parte, espigando de esa cosecha, de la cebada. Y Dios entonces tiene en cuenta esa remuneración doble para los que ahora llama de las primicias, de los que han andado por este camino estrecho y han desarrollado el carácter de Dios en su propio ser. Van a ser dados el papel de reyes y sacerdotes en el mundo de mañana. Veamos cuán paralelamente corre nuestra historia con la historia de Ruth, hermanos, y debemos seguir su ejemplo para ver que Dios ha de recompensar a los que con un corazón sincero hayan emprendido este camino y perseveran hasta el fin, hasta la muerte. El Eterno recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué expresión! ¡Qué expresión más hermosa, hermanos! Bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
veamos un momento el Salmo 91. Fue escrito, ahí no está el título de Moisés, pero el 90 fue escrito por Moisés, y la mayoría de los comentaristas consideran que el 91 es una continuación. Y veamos cuán hermosamente, seguro este salmo ya era conocido, porque el rey David todavía no había nacido, porque vamos a ver que Ruth es la bisabuela de David, y que entró en esa línea real, así como nosotros vamos a ser parte de la línea real también. Pero seguramente este salmo que había escrito Moisés ya era conocido de Booz. En el Salmo 90, ustedes ven en el libro cuarto de la Biblia, de los Salmos, dice, oración de Moisés, varón de Dios. Y luego sigue el Salmo 91, y en el Salmo 91 no dice quién es el autor, y muchos comentaristas y rabinos creen que esta es no más que una continuación, y aún hasta el Salmo 92, que son una continuación de los salmos el salmo que escribió Moisés. Pero veamos cómo Booz está prácticamente citando este salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es una expresión muy bella que seguramente había ya aprendido Booz por ser un hombre temeroso de Dios. Y dice, el Eterno recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ah, qué lenguaje más bello. O sea que tenemos muchas lecciones aquí de hermosura de lenguaje, de costumbres, de saludo. En el medio del mundo en que vivimos hoy es refrescante, es francamente reconfortante para el espíritu leer una historia como esta. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, que le habló y la consoló y la confortó, que es otra cosa, dice la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Y hay muchos proverbios que hablan, que las palabras son como perlas, las palabras del sabio. Y luego el versículo 14 dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas de entre las gavillas, y no la avergoncéis. O sea que es como Dios cuando Él nos llama a este camino, y con sinceridad queremos seguir todas sus instrucciones, y a veces necesitamos un poco de aliento y de ayuda extra. Dios nos la da. Así Booz hacía que ellos le dejaran más espigas de las que normalmente se caerían, y la dejaban que espigara, que dice aquí. Luego, y Booz mandó a los criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea que le daba esa ayuda extra que nosotros necesitamos muchas veces en este camino que hemos emprendido. Y luego dice el versículo 16, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ahí está, o sea que les dio orden de que dejaran caer extra. Asimismo Dios, cuando nos llama a este camino, nos ayuda y nos da su espíritu y nos consuela y nos conforta y es nuestro refugio. Versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Según dicen, como unos 7 galones. O sea que había trabajado intensamente esta mujer desde la mañana hasta la tarde. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego de lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Porque dicen aquí, en el versículo 15, en el versículo 14, al final dice, y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y entonces ella, seguro del potaje o del pan que le sobró, ella lo guardó para llevárselo a su suegra, porque eran pobres y no tenía. Pero ven ustedes ese deseo de dar, ese corazón generoso, de estar pensando en dar. Hermanos, este es un ejemplo hermoso de lo que es el amor, de lo que es lo que debemos reflejar cuando somos llamados
a este camino, en que os améis los unos a los otros. Sabréis que sois mis discípulos. Y qué más amor que el demostrar este interés auténtico y desinteresado por otro ser, y ella guardarle lo que le había sobrado para llevarle a su suegra. Y luego dice, y en el versículo 18 dice que le dio lo que le había sobrado. Versículo 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito del Eterno, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Luego dice, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. O sea que, según la ley que les leí en Deuteronomio 25:19, el pariente más cercano, si no había un hermano, porque ya no había un hermano que se casara con un hermano de Malón, el marido de Ruth, ya Noemí no tenía más hijos. O sea que si no había un hermano, entonces el pariente más cercano debía casarse con ella según la decisión que Moisés les dio a las hijas de las descendientes de Manasés. Ustedes recuerdan en el libro de los Números, no tengo tiempo de ir ahí, pero si no había un hermano, entonces tenía que ser el pariente más cercano. Versículo 21, y Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no que te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. O sea que cumplió todo el periodo que va, desde el sábado siguiente, del día siguiente del sábado semanal, de la fiesta de panes sin levadura, hasta Pentecostés y aún más allá, porque en Pentecostés era el día de las primicias del trigo, pero la cosecha continuaba, como vemos que esa cosecha continúa hasta la venida de Cristo. Y entonces esto va paralelo con esto, tal como lo dice aquí, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, y cuando él se acueste notarás el lugar donde él se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Ven usted la sabiduría aquí de la suegra como mujer mayor. Sabía que hay que ser oportunos en la vida. Y esto es una nota de sabiduría. Le dice, no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Porque ella conocía la psicología de los hombres, y muchos de nosotros tenemos que entender eso para proceder con sabiduría en la vida. Cuando naturalmente la psicología del hombre está concentrada en un solo aspecto, no presta atención a lo demás. Para Booz era necesario acabar de trillar la cebada aquel día, y entonces iba a estar concentrado, y no era necesario que ella lo distrajera. Y luego era necesario que él comiera y bebiera, entonces estuviera tranquilo. Y entonces ella muy sabiamente, y ustedes, es muy importante saber eso, hay gente que sabe cuándo es el mejor día de la semana para hacer una transacción comercial. Muchas veces no es el lunes, porque el lunes la gente todavía, algunos de ellos tienen todavía los efectos de lo que hicieron el domingo. Y a lo mejor el martes o el miércoles ya es cuando están entrando en verdadera forma y está su mente despejada y lista para hacer buenos negocios. En fin, esto es solo para saber que la palabra dicha a su tiempo es muy buena, es una indicación de sabiduría que esta mujer Noemí tenía, y que Ruth fue sabia en saber acatar los consejos sabios de su suegra. Dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Ahora, en el Medio Oriente,
Era una forma en que las mujeres demostraban su sumisión al marido, se acostaban en la cama a los pies y luego, según indica uno de los comentarios que consulté, después de acostarse a los pies, iban subiendo por debajo de las mantas hasta que ocupaban su lugar al lado de su marido, pero primero empezaban por los pies. Ahora, Ruth naturalmente no va a ir más allá de los pies, pero iba a indicar aquí, con este hecho, muchas veces los hechos hablan más, dicen más que las palabras. Esto es parte también de la sabiduría de su suegra. Muchas veces un hecho es más elocuente que la palabra. Alguien había dicho, el silencio es más elocuente que la palabra, y en este sentido había aquí una acción que indudablemente tenía gran significado, y a Booz esto le iba a causar impacto, y vamos a ver cómo lo hizo, cómo en realidad causó impacto. Y luego dice el versículo 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, lo cual ella sabía que su suegra le había dado buenos consejos, sabios consejos, y ella lo siguió al pie de la letra. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Calladamente, el silencio, más elocuente que la palabra en este caso. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, o sea que tuvo su impacto, tal como su suegra lo había previsto, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Ven usted el lenguaje tan hermoso que se utiliza? Un lenguaje metafórico, lleno de poesía, que francamente es hermoso. Dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahora veamos qué significa esto. La misma Biblia nos lo explica. Ustedes van a Ezequiel 16 y vemos que Dios mismo utilizó esta expresión, hablando de su pueblo Israel, cuando él desposó, cuando tomó a Israel por esposa. En el capítulo 16 y versículo 8 del libro de Ezequiel dice, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y es muy interesante que en el Cantar de los Cantares se nos muestra que en esta época del año, en esta época en que cantan las alondras y que se va la lluvia y que empieza la cosecha, es el tiempo de amores. Ustedes lo pueden leer. Es muy bonito dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Veamos, terminemos de leer aquí la expresión y luego vemos el Cantar de los Cantares. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. Extendí mi manto sobre ti, o sea que era el tiempo en que Dios cortejó a Israel y se celebró la boda con Israel allá en el monte Sinaí. Y veamos el Cantar de los Cantares y veamos que hermosamente nos habla la Biblia de estas cosas. Dejemos por un momento que la Biblia se interprete, o por un momento no, siempre debemos dejarlo, pero continuando aquí, en el libro Cantar de los Cantares, dice, en el capítulo 2, versículo 11 del Cantar de los Cantares, dice, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Ahí es cuando empieza ya el tiempo de la cosecha. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Es el lenguaje más hermoso, el poema más bello tal vez que se haya escrito, el Cantar de los Cantares. Entonces veamos aquí como en esta escena, que equivale a esta época del año en que se mudó la lluvia, y es la época de la cosecha. Dice, y le dijo, entonces,
versículo 9, como estábamos leyendo, el capítulo 3 de Ruth, dice, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. O sea que debes de tomarme por esposa, tal como lo expliqué en Ezequiel 16. Y él dijo, bendita seas tú del Eterno, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea que ella aquí también ve la absoluta dedicación a seguir la ley de Dios. Aunque ella podía haber ido en pos de gente más joven, se dice que Booz tenía tal vez, alguna tradición dice que tenía 80 años. Ahora hay hombres de 80 años que pueden parecer mucho más vigorosos de lo que aparecerían hoy, pero no tenemos la absoluta certeza, pero era un hombre mucho mayor que ella. Sin embargo, como era lo que indicaba la ley de Dios, para esta mujer era lo que más importaba. Y por eso dice que su postrera bondad fue mejor que la primera, porque primero se vino con su suegra, haciendo frente a un futuro que ella tenía que haber caminado por fe para seguir este camino, y ahora entonces sigue también las instrucciones de Dios y se acerca a este hombre, aunque sea mayor, pero según la ley de Dios, quería entonces ella obedecer. Entonces dice, ahora pues, versículo 11, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Saben, amigos? Tal vez ese último capítulo del libro de los Proverbios fue dedicado a Ruth, una mujer extranjera que vino a ser como una luz en Israel, como dice la canción del famoso violinista en el tejado, que seas como Ruth y como Esther, y que seas una luz en Israel. Para Dios no hace excepción de personas, Él mira el corazón. Y aquí dice, la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y se acuerdan que dice que el hombre era respetado en las puertas de la ciudad. Pues vamos a ver que seguramente es muy posible que ese último capítulo del libro de los Proverbios haya sido inspirado en la personalidad, en el ejemplo y en el carácter de esta mujer, Ruth. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive el Eterno. Descansa pues hasta la mañana. Esto es muy importante, que aquí está, Dios le dijo a los hijos de Israel en Egipto que no salieran hasta la mañana de sus casas. Y aquí dice hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, o sea que ella se quedó allá a los pies, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. O sea, que no era mucho tiempo antes de que la luz llegara, pero poco antes, cuando uno sabe que es la madrugada, pero ya es la mañana, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él le midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y dice, ¿qué pasó? Cuéntame qué ocurrió. Ahora, Booz no iba a dejar ir a Ruth en la oscuridad de la noche, como algunos pretenden que todavía era la oscuridad de la noche, a la medianoche no la iba a dejar ir. Fue únicamente un poco antes de que los hombres pudieran reconocerse, pues estén seguros que mientras ella emprendió el camino y llegó donde la suegra, ya había amanecido, ya había luz. Esto es lo que el sentido común nos enseña. O sea que esto no puede aplicarse a que los hijos de Israel salieron de noche y siguieron caminando de noche, sino que esto se aplica a que faltaba poco para amanecer. Y cuando llegó, entonces le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces sabía que Booz seguramente estaba muy contento de haber hallado una mujer virtuosa. Como dice el proverbio, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Booz subió a la puerta y se sentó allí, y en ese capítulo 31 de los Proverbios, usted recuerda que el marido es respetado a las puertas. O sea que ya vemos que se habla de mujer virtuosa, y vemos de que el marido es respetado en las puertas de la ciudad. Booz no era solo del linaje que habría de ser el linaje de David, sino que también era un hombre respetado. Dice en Proverbios 31:23, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos
en la tierra. O sea que vemos aquí un paralelo que puede ser indicativo. No estoy diciendo con dogmatismo de que ella haya sido la que describe el capítulo 31 de Proverbios, pero dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. En fin, ustedes conocen bien eso. Esta mujer parece reflejar indudablemente ese carácter. Booz subió a la puerta y se sentó, volviendo al capítulo 4, versículo 1 del libro de Ruth. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, perdón hermanos, hemos hablado largamente hoy. Voy a tomar un poquito de agua aquí. Continuamos. En el versículo 2, capítulo 4 de Ruth. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. O sea que en presencia de sus testigos se hacía. Tal vez en el mundo de mañana volvamos a eso y nos evitemos toda la burocracia que nos mata hoy, hermanos. Tanto papel y tanto papeleo que se hace a causa de la desconfianza de la palabra de la gente. Algún día el mundo entero cumplirá aquel mandato de Jesucristo que dice: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Que la palabra de un hombre valga más que cualquier documento. Que su honor sea más valioso que cualquier documento sellado, firmado y autenticado y reautenticado, como suele ser hoy, que no es sino un reflejo de la falta de honorabilidad de la sociedad en la cual vivimos. Y nosotros como cristianos hemos de ser luz, hermanos. Y como dice: el que jura en perjuicio propio y no por eso cambia, esa es una de las personas que va a entrar en el reino de Dios. Dios quiera que esto vuelva a ser y que nos evitemos nosotros toda aquella burocracia en el mundo de mañana. Y yo creo firmemente que así habrá de ser. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. O sea que era el pariente más cercano, siguiendo, como les dije, la ley del levirato que leímos en Levítico 23 y Deuteronomio 25, 19. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión, siguiendo también las instrucciones de la ley de Dios, que el hijo de Ruth habría de ser el que heredaría la tierra que le correspondía a Elimelech, que era el que había recibido aquella heredad y que habría de transferir a sus hijos. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea, según los comentarios judíos, algunos otros comentarios, esto indica que no quería, ya tenía una esposa y no quería tener dos para evitarse problemas, lo cual seguramente era una medida sabia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitara el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Esto está en el capítulo 25 de Deuteronomio, ustedes lo pueden leer, no tengo mucho tiempo de ir allá ahora, pero ustedes lo pueden revisar. Y dice que la mujer era la que tenía que ir a pedirle al pariente más cercano o al hermano del difunto que se casara con ella, y si él no lo hacía, entonces ella le escupía en el rostro y él se quitaba el zapato y llamaban aquella la casa del descalzado. Ahora aquí vemos circunstancias distintas, vemos que no es Ruth la que lo va a hacer, sino Booz el que lo va a hacer. Y seguramente debido a las circunstancias de que este hombre ya tenía otra mujer, la cual no contempla directamente la ley, o sea que la ley tal vez se atenuaba, lo podemos entender así, de la ley del capítulo 25, entonces aquí no se escupe, sino que únicamente él se quitaba el zapato y se hacía de una forma un poco más amigable este cumplimiento de la ley. Entonces dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Esto está basado en Deuteronomio 25, como les digo, ustedes lo pueden revisar por su propia cuenta a partir del versículo 19, van leyendo todo esto y aquí está descrito esto. Entonces dice: entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú
y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. O sea, Booz cumplió con el requisito ordenado por la ley de Dios, y el difunto, o sea, él habría de... El hijo que naciera, entonces, Booz estaba dispuesto a que no llevara el nombre de él, sino el nombre del primer marido de Ruth, como que fuera hijo de él. Vosotros sois testigos hoy, o sea que los ancianos en la ciudad era suficiente, no había que firmar papeles, sino que de palabra se hacía un contrato y quedaba más que sellado, porque era el honor. Y así es como Dios quiere que sea con nosotros hoy. Por eso le ha puesto la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, como un sello que ha de imprimir el carácter en nuestro ser y que ha de permanecer para siempre. Y luego dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. El Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Qué deseo más hermoso, y qué lenguaje más bello, y qué inspirador es esto. Y sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá. Porque sabe que es un paralelo aquí. Judá tuvo que tomar por mujer a una cananea. Ustedes recuerdan la historia en el libro de Génesis, no tengo tiempo de explicárselas ahora, pero hay ciertos paralelos. Judá tomó como esposa a Tamar, que era cananea, y de ella vino la línea real, que la línea de Fares o de Pérez, y la línea de Serach, que fueron los dos hijos gemelos que salieron de la unión de Judá con Tamar. Y aquí vemos que ella era cananea, o sea, era extranjera. En el caso de Ruth también es extranjera. Y esto también es como una profecía de que Dios habría de llamar gentes de todos los pueblos, naciones y lenguas a formar parte de sus elegidos. Y vemos aquí, muy interesante, en la genealogía de Jesucristo, vemos a una cananea que fue Tamar, la que dio a luz a Feres, que es el antepasado de David, indudablemente antepasado de Jesucristo. Y luego también vemos que Booz, según la genealogía que nos da Mateo, era hijo de Rahab, que era esta mujer de Jericó. O sea, vemos otra mujer gentil también en la genealogía de Jesucristo. Y ahora Booz se casa con una moabita, y vemos también que ella también es integrada en esta línea real. Esto sin duda alguna es prototipo, hermanos, del futuro grandioso que Dios tiene, a los que injertó en ese olivo de Israel, para que fueran el Israel de Dios, y fueran el Israel espiritual, por medio del cual Dios va a reinar en el mundo de mañana. Sigamos aquí, dice: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, para la descendencia que de esa joven te dé el Eterno. O sea que era una mujer joven y seguramente atractiva. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Eterno le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea el Eterno, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. O sea que todo el pueblo se regocijó. Es muy bonito ver esta vida de comunidad, esta vida de pueblo pero sana, que Dios nos mostrará en el mundo de mañana, cuando la vida en las aldeas será regida por el reino, por el Espíritu de Dios que estará en los pueblos, como dice, la tierra estará llena del conocimiento del Eterno como las aguas llenan los mares, y habrá paz en todo el orbe de la tierra, y habrá armonía en las aldeas, no habrá chismes, como en la vida de muchos pueblos pequeños hoy, que mucha gente habla y tiene sus dichos con respecto a la vida de los pueblos pequeños. Pero veamos aquí todo el aspecto positivo que se nos muestra, que es como una figura de ese reino que se acerca. Dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, porque era como si fuera un hijo de ella, este niño que le nació a Ruth. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ven usted lo que una mujer virtuosa puede hacer, hermanos. Es inspirador. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. O sea que Dios le dio, al final, Dios nunca
decepciona a nadie, hermano. El que es fiel a Dios es una lección grandiosa de este libro de Ruth y de toda la Biblia y de todo el mensaje que Dios nos da. Recuerden las tribulaciones de todos los siervos de Dios y cómo Dios los consuela y les promete esa vida eterna y les restaura su alma. Y dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Obed, según parece, significa servidor, porque habría de servir a su abuela, por decirlo así. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. O sea que Ruth es la bisabuela del rey David. Esto es inspirador, hermanos. Perdonen que me conmueva un poco aquí al final de este libro, pero es algo que nos debe mover hasta las entrañas, de ver cómo Dios integró a esta mujer extranjera a la línea real de su pueblo elegido, hermanos, y cómo a nosotros que nos ha llamado, tal vez de lo más bajo de este mundo, y de lugares perdidos, aislados, que ustedes están en los rincones de la tierra, que nadie se imaginaría que Dios haya puesto sus ojos en ustedes, hermanos, y Dios los ha llamado a ser parte del linaje real que ha de reinar con Jesucristo por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios, y que este libro nos siga de inspiración en esta época del año, ahora que somos las primicias de los llamados, y que nos dé entonces esta visión del reino de Dios y nos conforte en medio de las tribulaciones que sufrimos en el mundo de hoy. Que el Eterno sea con ustedes y los guarde, hermanos, y hasta la próxima vez. Ha sido un gran gusto poderme dirigir a ustedes y deseo en el corazón poderlos volver a ver pronto y ver a los que hasta ahora no he podido visitar. Que Dios los guarde a todos y hasta la próxima vez.